En este vídeo voy a tratar de simular la primera experiencia de un Project Manager que descubre que PM People existe y quiere probarlo con un proyecto suyo real en la organización gratuita para ver un poco cómo funciona y si le vale. Entramos en la página del producto, habrá que crearse un usuario, supongamos que esto ya está resuelto, y aquí hacemos login. Y normalmente cuando empiezas no tienes nada más que esta organización, que es la organización gratuita. Mientras se hagan proyectos aquí no cuesta dinero y esto no tiene límite de tiempo, ni límite de usuarios, ni de proyectos. Solo hay algunas funcionalidades que no se pueden y algunos roles que no se pueden usar, como por ejemplo el de PMO. Entonces esto estará vacío inicialmente y lo primero que le interesará hacer a esta persona es crear un departamento para encajar su proyecto. Supongamos que el nombre del departamento es Engineering and Construction. El que puede crear departamentos en la herramienta es el Role Functional Manager. Usaría el Role Functional Manager y crearía un nuevo departamento. Y crearía su primer proyecto. Supongamos que el proyecto es construir un estadio de tenis. Esta persona se dedica a proyectos EPC, Engineering, Procurement and Construction, y son los que pues, esta empresa en la que está vende estas obras a la propiedad, al cliente, que pagará pues porque en su solar se construya un estadio de tenis y luego hará negocio con ello. Entonces cuando se crea el primer proyecto, pues realmente el proyecto se inicializa así para que dure un mes desde hoy, y con el Role Functional Manager pues lo que se puede hacer es entrar en el proyecto y poner al Project Manager directamente. Entonces esta persona se está poniendo al mismo como Project Manager y ya a partir de ahora trabajará con el rol Project Manager. Verá que aquí pues en este departamento tiene un proyecto y no hay nada todavía. Entonces lo que vamos a hacer es primero pues modelar los tiempos, los costes de este proyecto, que a lo mejor ese trabajo ya lo tiene hecho con una herramienta de scheduling tipo Microsoft Project. No hay que repetir ese trabajo, se puede subir esa información directamente en un clic, ahora lo veremos. Y lo interesante de esta herramienta es que evitamos procesos porque la gente colabora. Entonces vamos a tratar de ir representando esas interacciones entre personas. Para este vídeo estamos suponiendo que el Project Manager ya tiene el proyecto arrancado y está en ejecución, pero normalmente los proyectos atraviesan varias fases. Primero está en inicio, cuando se está debatiendo si se hace o no se hace y se está justificando. Luego en planificación, ejecución, cuando ya se está gastando todo el dinero, es en ejecución y que los jefes tienen pues mucho interés en seguirlo de cerca, pues para evitar que haya sobrecostes y retrasos. Y luego cuando todo está hecho, pues hay una fase de cierre, que a lo mejor puede durar mucho tiempo, dependiendo un poco de la burocracia que tenga el proyecto, y después pues se archiva y se podrá reaprovechar todo el conocimiento que ha quedado aquí en la herramienta, pero no se podrá cambiar nada. Si hay que cambiar algo, pues la PMO tendría que desarchivarlo, ¿vale? Bueno, estamos en ejecución, ¿no? Pero imaginemos que el proyecto empieza y ahí normalmente la situación es que hay mucha ambigüedad. Realmente pues hay que darle forma a muchas ideas y todo esto es para justificar el proyecto, que a lo mejor al final no se acaba aprobando y se desestima, ¿no? Pero al principio pues lo que te ayuda es meterte aquí en esta pestaña y bueno, pues no solamente definir así los títulos, los grandes títulos del proyecto y la gran explicación del proyecto, sino pues profundizar un poco más aquí. O sea, yo cuando
comienzo un proyecto y tengo esa nebulosa, pues suelo entrar aquí en Project Charter pues para aclarar el propósito del proyecto, un montón de cosas, ¿no? Y eso parece que no, pero ponerte a escribir estos términos te aclara un poco, te hace pensar en los grandes requisitos, los grandes interesados. La otra cosa que se suele hacer en inicio es la lista de interesados, ahora lo veremos, ¿no? Entonces imaginemos que el proyecto pues no está a la mitad, sino que el Project Manager tiene toda esta nebulosa en la cabeza al principio, entonces entraría aquí y pondría pues las grandes ideas del proyecto. Por ejemplo, el propósito de este proyecto de construir un campo de tenis para un cliente, pues podría quedar así, más o menos, ¿vale? Diseñar y construir un estadio moderno para un cliente que tiene la propiedad del terreno, facilitándoles lanzar pues partidos así rentables o de deportes rentables, etcétera, ¿no? Entonces, esto tiene sentido para quien está pensando por primera vez en el proyecto, pero también para quien puede tener que aprobarlo o rechazarlo, ¿no? Para el proyecto sponsor, que también puede consumir muy bien esta información. Entonces, imaginemos que todo esto está relleno ya. Esta información es muy útil no solamente para aclararme en mi cabeza pues qué hay que hacer en este proyecto y los grandes elementos y cómo vamos a obtener el éxito. O sea, todo esto cuando empieza un proyecto es muy importante hacerlo. Pero claro, ya empezamos con la idea de colaborar en la gestión de proyectos sin necesitar procesos. Si esto me lo llevo a un documento, pues habría que entregarlo, alguien tendría que firmarlo, aprobarlo, y realmente eso pues ralentiza mucho el avance de los proyectos porque hay cuellos de botella, y tampoco funciona cuando los proyectos son cada día más complejos. Entonces lo bueno es que la información esté en la nube, que ya las herramientas nos permitan subir todo a la nube, ¿vale? Si está en la nube se podrá siempre descargar como un PDF y esto no me costará trabajo. Aquí pues todo esto se podría ver así con los logos de la empresa y todo esto, pues no hay que perder ni un minuto en generar texto copiando y pegando de un sitio a otro. Las cosas tienen que estar en un sitio accesibles. Y luego, si está aquí, pues y a lo mejor invitamos al jefe del departamento, pues podría ver esta misma información desde su móvil, ¿vale? De hecho, aquí vemos que el Project Team de momento pues somos la misma persona pero con dos roles, ¿no? O sea, yo he entrado con el rol de Functional Manager y ahora estoy con el rol de Project Manager. Esto es lo que la herramienta pues prepara bien y es diferencial. O sea, si entras con un rol ves unas cosas, si entras con otro ves otras. Yo aquí en la web podría entrar desde aquí y supongo que podré ver el Project Charter pero no podré cambiarlo. Igual que en el móvil. En el móvil también puedo entrar para ver toda esta información y como Project Manager pues podría cambiarlo. Vamos a verlo ahora en el móvil. Si vamos a la app del móvil, entramos en la herramienta, en la organización PM People, y aquí seleccionamos el rol Project Manager. Tendré varios proyectos en varios departamentos, elijo este y aquí veo un proyecto. Puedo entrar y directamente en la sección de Project Charter lo veo. Incluso puedo ver el equipo, quién estamos, que estamos solamente yo mismo como dos roles. Bueno, ya he saltado a que la lista de stakeholders está rellena. Ven que aquí he metido ciertos detalles. Por ejemplo, este es mi jefe, el jefe del departamento de ingeniería de construcción, y mi proyecto debe reportarle a él, ¿vale? Entonces es bastante importante, él tiene bastante autoridad aquí, y aquí puedo explicar el porqué, el punto especial que tiene con este proyecto. Y bueno, pues cosas así abiertas también las podría ir anotando aquí, ¿vale? Si él no entra en este proyecto como gestor, esto no lo va a ver. Estos 11 interesados los puede ver el Project Manager y sus ayudantes. Puede tener Project Manager Assistants, el Functional Manager puede ver la lista de interesados y también, bueno, pues el Program Manager, Portfolio Manager, si este proyecto estuviera en un portfolio o en un programa, ¿vale? Lo que quiero decir es que pues aquí hay mucha libertad de escribir cosas interesantes sobre estos interesados, y esto no es solamente
responsabilidad del Project Manager. Es un equipo de gestión el que normalmente acomete la gestión de los proyectos actualmente, no una persona solo, ¿vale? También puede ser útil que a esta persona le dé el rol de interesado para que entre con el interesado de la red. Es decir, si es un usuario de PM People, pues le podría hacer que entre con ese rol. Vamos a ensayar que soy yo mismo este interesado. Aquí podríamos elegir a los interesados con los que yo tengo visibilidad, ¿vale? En este caso me voy a asignar a mí mismo como interesado, y ahora cuando use este rol vería en este departamento este proyecto, pero con el rol de interesado. Aquí no podría ver ciertas cosas. Por ejemplo, el Project Charter sí lo podría ver, aunque en modo lectura, bueno, ya se hacen una idea, ¿sí? Ven aquí este código es muy interesante. En PM People queremos que sea muy fácil que mucha gente entre a la vez a seguir un proyecto, y tengan en cuenta que este rol de interesado es gratuito. Entonces, bueno, pues de repente un proyecto puede tener sin coste adicional mucha gente, cientos de personas siguiendo el mismo proyecto, y cuanto más ojos vigilando el proyecto, mejor. Más oportunidad de que nos den feedback, de que pidan cambios. Esto ahora con la tecnología actual es posible. Antes no, porque había que reunirse con ellos y había mucha necesidad pues de gastar tiempo con los interesados, pero bueno, ahora todo el mundo tiene un móvil y podría ver su proyecto, y bueno, pues podríamos darles voz, ¿vale? Esto es muy interesante, ¿vale? Aquí los proyectos son más complejos y a lo mejor una idea de un interesado especial pues te salva el proyecto. Así es actualmente, ¿vale? Entonces lo que voy es que este código se puede utilizar para que la gente se una al proyecto, ¿sí? Y ellos podrían darle el código a otra persona que, si tiene acceso a esta organización, pues podría, vamos a hacerlo. O sea, si yo ahora dejo de seguir este proyecto como interesado y conozco ese código porque alguien me lo ha dado, pues podría unirme directamente a este proyecto. ¿Lo ven? Ahora yo pues ahora vuelvo a estar interesado. Si ahora vuelvo a ver el proyecto como Project Manager, veré que alguien se ha añadido solo. Lo ven aquí. Es decir, antes había utilizado este interesado para asignar a José Barato, ahora pues se ha asignado el mismo por aquí, ¿okay? Aquí no hay información, está todo vacío. Entonces voy a arreglar esto para que sea el jefe del departamento. Igual que añadimos interesados, podemos quitarles, ¿lo ven? Aquí quito este interesado y le doy el rol a esta persona. ¿Okay? Si ahora vemos la lista de interesados, pues vuelvo a estar así. Ya no le llamo jefe del departamento, ya sé que ese es su rol, pero bueno, el nombre es José Barato. ¿Okay? Van viendo que se trata de que las personas tengan fácil el acceso y la información, y no regular demasiado que en este momento alguien tiene que ver un documento para firmarlo, sino que todo esté pues con un marco de conocimiento disponible, y tampoco que todo el mundo pueda ver todo, evidentemente, ¿no? Bueno, estamos hablando mucho de inicio, pero en el caso que nos imaginábamos, este Project Manager estaba descubriendo PM People con un proyecto que ya tenía en marcha, y normalmente aquí no se va a enredar mucho porque esta parte ya estará hecha, ¿no? El proyecto estará en ejecución. Entonces lo que le va a interesar es modelar rápidamente su proyecto y ver cómo podrían ahorrarle tiempo esta herramienta, sobre todo para hacer seguimientos y involucrar a los demás. ¿Okay? Ahora, la parte de la descomposición del proyecto no se ha hecho. Si esto se hace manualmente, pues tendría que entrar aquí y inventarse los paquetes de trabajo, los requisitos, los entregables, las fechas, pues podría modelarlas aquí, etcétera. O sea, todo esto yo imagino que esta persona ya lo ha hecho, y en proyectos de este estilo, en los que pues hay que controlar muchas actividades, muchas fechas, y son proyectos largos, pues normalmente se utilizan herramientas de scheduling tipo Microsoft Project o alguna equivalente. Hay muchas como Primavera, Project Libre, Smart Sheet,
etcétera. Y bueno, Microsoft tiene muchas versiones también. Imaginemos que esta persona tiene modelado un cronograma aquí en la herramienta Project. Vamos a abrirla. Y bueno, tiene una planificación de esta manera. El proyecto son 215 días, 43 semanas, y aquí se puede ver muy claramente el camino crítico. Bueno, esto es una simplificación, porque aquí suele haber muchas más líneas, pero para ejemplificarlo yo creo que está bien pensar así en estos términos, ¿no? Entonces habrá sus fases, habrá fases que tienen hitos o hitos genéricos, etcétera, ¿ok? En estas herramientas a veces también se puede meter la información del coste, ¿ok? Entonces, esto no queremos repetir todo este modelado. Si ya lo tenemos hecho en una herramienta de scheduling, queremos subirlo a PM People. El tema es que no queremos subir toda la información, porque aquí puede haber cientos, a veces miles de líneas, y no estoy exagerando. El proyecto puede durar mucho tiempo y haber mucho control necesario, pues, para que los detalles de cuando empiecen y acaban las actividades se controlen y se recalculen, bueno, pues qué pasa si si algo ya tarda más, que se recalcule todo. Estas herramientas nos ahorran mucho tiempo, ¿no? ¿Cuál es la forma de subir esta información a PM People? Pues no queremos subirlo todo, queremos subir lo que denominamos paquetes de trabajo. Los niveles más bajos de una herramienta así se llaman actividades, y a lo mejor no me interesa, pues yo qué sé, esta actividad pequeña de 2 semanas. A lo mejor lo que me interesa es la construcción, y si lo resumimos bien podemos involucrar mejor al resto de interesados, a los jefes. Por debajo habrá que conocer todos los detalles y habrá que enredarse con estas herramientas, e incluso más detalles más bajos con herramientas de otro tipo Asana, Jira, etcétera, herramientas de tareas. Pero en la herramienta de scheduling es fácil decidir cuáles son los paquetes, es decir, eso que queremos subir, o los hitos que queremos subir. O sea, aquí hay que elegir los hitos y los paquetes. Normalmente en estas herramientas no se usa mucho el campo prioridad, suele estar inicializado a 500. Pues nuestra forma de marcar lo que hay que subir a PM People es ponerle un 1 en el campo prioridad. Es decir, con estos elementos, con estos 3 hitos y estos paquetes de abajo, yo estoy representando bien el proyecto al nivel que deben conocerlo los interesados importantes, ¿vale? Y ya les digo que esto es muy útil para involucrar. Si aquí hay cientos de líneas, saturamos a la gente y la perdemos, ¿okay? Entonces vamos a hacer eso, es decir, si esto lo tenemos así, lo único que hay que hacer en este tipo de herramientas es guardarlo como XML. Voy a hacerlo, vas aquí, guardas como, eliges el formato XML. Este formato XML es un formato estandarizado, lo estandarizó Microsoft, pero lo usan todas las herramientas de scheduling. Y volvemos a la herramienta, estábamos aquí, y en lugar de entrar la información le damos a este botón donde pone subir la planificación desde una herramienta de scheduling, y elegimos el fichero que hemos grabado antes, y con esto pues ya el proyecto se descompone muy fácil y se modela bien al nivel adecuado. Es decir, si ahora lo vemos, pues esto sí es entendible por mucha gente. El proyecto entero pues empieza y termina esas fechas, dura 227 días. Hay estos 2 hitos genéricos y este hito que pertenece a este paquete, y con los paquetes nos entendemos bien, ¿sí? Entonces, eso ya lo tendría, y yo creo que esto le aclara mucho, que esta herramienta le puede ahorrar mucho tiempo, y donde más le ahorrará tiempo es en los seguimientos. Normalmente, cuando llegas el control de detalle en una herramienta de scheduling, pues pueden modelar aquí muchas cosas. Imaginemos que estamos en esta fecha, en la fecha del 7 de abril del 2023, que es donde está este proyecto, ¿vale? Esta es la fecha de seguimiento. Vamos a pintarla. Es decir, estamos aquí, acabamos de empezar y queremos hacer un seguimiento recién empezado el proyecto, y aquí ya sabemos que nos estamos retrasando, que no vamos a empezar el 3
sino que vamos a empezar 2 semanas más tarde. Y por eso el proyecto ya prevemos que se retrase entero. ¿Ok? Entonces vamos a simular ese primer seguimiento en esa fecha, del 7 de abril. Y aquí pues es muy fácil recalcular fechas. O sea, si mi mejor estimación es que esto no empieza el 3, sino el 17, pues ya recalculará todo pues, con los calendarios y los festivos y tal, ¿no? Bueno, pues con esto otra vez puedo guardarlo. Voy a guardarlo. El XML otra vez. Y aquí lo que más ahorra tiempo a los profesionales es hacer seguimientos en poco tiempo, ¿vale? Y si hay que invertir tiempo, pues explicar lo necesario para que en el móvil los jefes o el cliente o quien sea que esté siguiendo el proyecto sepa lo que debe saber, sin convocar reuniones y sin interrumpir a todo el mundo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un seguimiento esa fecha. O sea, aquí podemos planear los seguimientos según vayamos necesitándolos. Entonces aquí tenemos que irnos a este año, que es donde está el proyecto, en el 7 de abril del 2023 queremos un seguimiento. Aquí, en control, diríamos cosas así genéricas. A lo mejor el proyecto, pues queremos decir que ya empezamos mal. Entonces hay mucha información así de alto nivel, cualitativa, que no es de tipo técnico, sino pues de opinión subjetiva, que es apreciada porque viene del Project Manager. Y esto está bastante bien que cuando se sepa se ponga. ¿Okay? Esto que estoy haciendo en la web se puede hacer también en el móvil. Entonces aquí podemos decir pues, que no vamos bien, o sea, vamos así por una explicación. Una forma muy rápida de resumir el estado general, el estado de salud del proyecto es con el RAID, los riesgos, los supuestos, los problemas que ya están pasando y las dependencias, ¿vale? El tema del tiempo, pues yo aquí también podría decir cada paquete, pues cuando, o sea, realmente sé que este paquete no va a empezar esa fecha, sino más tarde, mejor estimación de comienzo, pero esto lo podría hacer aquí directamente. Ven que la herramienta me deja hacerlo, me recalculará también el final para que dure lo mismo, es decir, en esta fecha, pues esta es la situación, la línea base no ha cambiado, pero la mejor estimación de cuándo empezará y terminará sí ha cambiado. Entonces, ya les digo que esto es más cómodo hacerlo al nivel, cuando hay mucha información en tiempos, pues en una herramienta de scheduling y subirlo, ¿vale? Porque claro, hay que ir una por una, realmente ahora habrá que ir al paquete siguiente y recalcularlo otra vez. Entonces este es el tiempo que nos ahorra cuando lo tenemos todo en una herramienta de scheduling. Entonces otra vez, aquí le puedo dar al botón, ya no para subir la información de línea base del comienzo, sino de este seguimiento, ¿vale? Y aquí estaríamos actualizando la información y de los hitos, o sea, todo se ha desplazado, ¿verdad? Pues aquí seguramente esto lo ha calculado igual, esto ahora lo ha repetido la herramienta, pero también el resto. Y aquí veo la imagen completa de cómo va el proyecto y no pierdo la línea base. O sea, esto también es cómodo. Esas fotos que le hacemos a los tiempos, pero también a otras cosas que no voy a explicar en el vídeo, como son los costes, etcétera, pues estamos viendo cómo estamos ahora y cómo estábamos antes, y ahí podemos ir viendo por qué la explicación así poco a poco, cómo se ha ido retrasando el proyecto o corrigiendo. Imagínense que ahora hacemos otro seguimiento, este seguimiento siguiente, voy a ir otra vez aquí y pensemos que ahora estamos en julio, por ejemplo, así el 21 de julio. Status date es 21 de julio, o sea, esa fecha. Y aquí pues todo hasta este momento está hecho al porcentaje que puedo calcular rápidamente así. Aquí calcula los grados de avance muy rápido. Este 35% es justamente hasta esta fecha de corte. Lo que está, estos hitos se han cumplido, este está pendiente, etcétera. Y aquí también es muy frecuente pues hacer ajustes, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos ya decisiones tomadas para que el proyecto termine a tiempo. Bueno, pues
ahí te viene bien actuar en lo que es el camino crítico. Imagínense que de alguna forma lo de instalar las luces, pues logramos que no sean 2 semanas, sino una semana. Esa es mi mejor estimación ahora, una semana. Perdón. Quiero decir el marcador. En vez de 3 semanas, que sean 2 semanas. Ahí he ahorrado una semana. O sea, con estas herramientas también puedes ver cómodamente cuántos días de retraso vas a tener al final. El proyecto pues tendrá 8 días si seguimos así. ¿De dónde puedo ahorrar esos 3 días de retraso? Pues igual de aquí, de esta actividad, mejor de esta que es crítica, pues en vez de 4 semanas, es decir 20 días, pues logramos que sean 17 días. Estos cálculos son muy fáciles de hacer con la herramienta y entonces ya el proyecto termina en fecha. ¿Okay? Entonces tendré mis explicaciones, etcétera, en cada sitio, ¿sí? Entonces ahora querré subir este punto de la información el día 21 de julio. Pues otra vez grabo el seguimiento como otro XML, esa foto del proyecto pues la puedo grabar de nuevo. Y ahora puedo en un clic subirlo otra vez a la herramienta sin repetir la operativa. ¿Okay? Aquí, pues para el día 21 de julio, quiero otro seguimiento. Voy a elegir esa fecha y ahora voy a decir que está todo en verde. Y otra explicación diferente. Interesante. Vamos a ver. Hay un botón muy útil. Cuando decimos en PnP porque hacer seguimientos cuesta minutos, pues ya se imaginan que es copiando el anterior, ¿no? O sea, realmente si hay información previa, esto puede haberse tardado mucho tiempo en escribirlo, pues aquí puedes copiarlo y cambias pues lo que haya variado. Es decir, si ahora el proyecto pues va mejor, esto me cuesta poco de hacer, ¿vale? Y ya el que entre puede ver que el proyecto está en verde y por qué. ¿Okay? Y si quiero actualizar pues las fechas, pues no tengo que meter manualmente, si lo tengo en una herramienta de scheduling. Aquí voy a subir otra vez esto. Y como decíamos antes, ahora tengo la foto de cómo está el proyecto, pero no pierdo la foto de cómo estaba en abril, ¿lo ven? Y cómo estaba al principio del todo. ¿Lo ven? Ahí. Así está ahora, así estaba en abril y así está al principio del todo. Y en los seguimientos, pues ahora el proyecto dice esto, pero hace tiempo el proyecto decía otra cosa. ¿Ven un poco? Entonces, si la información es así, aunque la gente que siga el proyecto no esté muy versada en terminología de gestión profesional, no hace falta tampoco que tomen cursos. La gente entiende esto, entiende estos resúmenes que hacemos sobre estos niveles, o del proyecto entero, cada uno de los paquetes. Aquí también podríamos elegir lo que decíamos de cada uno de los paquetes. Igual lo resumimos muy fácil, todo el mundo entiende los posibles problemas, los supuestos que estamos diciendo para decir que las cosas están en verde o en rojo, etcétera, ¿no? Y aquí pues la gente puede entender lo que significa la línea gris y la línea azul, ¿sí? ¿Okay? Y otras cosas que podemos decir. No les he hablado de costes, pero bueno, también al subir la información de tiempos, como el cronograma, o sea, la herramienta de scheduling también tenía información de costes, pues se habrá subido la información de costes. A ver si, estas famosas curvas S, pues aquí esta herramienta la permite construir, porque cada paquete también tiene su coste. ¿Okay? Esta parte técnica, el Project Manager, pues se supone que sabe hacerla, pero hasta ahora la gente lo hace con Excel, porque las herramientas PPM no hablan mucho este lenguaje. Todos estamos asumiendo
que la gente entra este tipo de cosas en Excel y luego hace informes en PowerPoint o en Word, y eso es muy laborioso y te lleva mucho tiempo, y no tenemos ese tiempo. Un Project Manager no tiene que perder el tiempo con las herramientas, sino con la gente, con las personas, liderando, aclarando expectativas a los interesados, etcétera. ¿Okay? Entonces, la idea que tenemos nosotros es que no hace falta seguir así esos procesos o esa documentación. Evidentemente, al final tiene que haber documentación en el proyecto. Aquí puedes ir guardando una carpeta con la documentación, bueno, pues conectándola con herramientas como Google Drive, OneDrive, etcétera. Pero bueno, eso no es el punto inicial. O sea, al final todo deberá quedar aquí, evidentemente. Pero para ir haciendo que la gente colabore viendo y que vean cómo va el proyecto y nos den alguna opinión, pues las herramientas deben ser fáciles y disponibles en el móvil. Entonces el Project Manager está practicando todo esto con la organización gratuita, sin haber gastado dinero, simplemente se ha registrado gratuitamente y ya está. Y ya también otros pueden seguirlo. O sea, si ahora yo utilizo el rol de stakeholder, pues puedo entrar en este proyecto y ver que está en verde. ¿Okay? Y aquí pues veo cierta información del por qué está en verde. Y también veo lo de antes, y yo además tengo voz y puedo expresar pues que a mí me parece que no va en verde. ¿Okay? Y esto también es muy fácil. O sea, desde el móvil o desde aquí pueden hacer comentarios, o si quieren formalizarlo más, pueden solicitar cambios, pueden tener un change log con los cambios y el estado en el que están esos cambios, ¿vale? Pero vamos a hacer una simulación muy breve de un comentario. Aquí yo, pues sobre el proyecto entero, pues puedo decir con esta fecha en la que estamos hoy, pues lo que yo pienso o lo que yo quiero transmitir. Yo sé que si lo pongo aquí lo va a leer el Project Manager y el equipo de gestión, ¿vale? Y sabré si lo han leído sí o no. Tampoco es una herramienta para chatear ida y vuelta. ¿Okay? Entonces aquí puedo decir, pues el estado de seguimiento no me parece correcto, y aquí mi explicación, con todo lo que yo quiera y los detalles que yo quiera dar, ¿de acuerdo? Entonces, si esto lo pongo así, pues ya saben que este interesado llamado José Barato tiene un comentario que de momento pues está sin leer, está sin marcar como leído, ¿lo ven? También a veces hay que facilitar que la gente diga cosas que no nos gustan, y esto, una forma es pues de expresarlo de forma anónima. Puede haber muchos interesados y claro, si lo ponen así no vamos a saber quién lo ha dicho. ¿Okay? Cuando entran los que gestionan el proyecto, pueden ver que aquí pues en los logs habrá un comentario que proviene del equipo extendido, pero no saben quién lo ha dicho. Saben que alguien ha dicho algo en esta fecha, con este rol, pero ya está, lo marcan como leído, y a veces es una mala noticia y no nos gusta lo que se dice aquí, pero es interesante que se sepa. Cuanto antes se sepan los problemas, mejor. ¿De acuerdo? Y hay que facilitar que la gente entre esa información pronto. ¿Okay? Con la herramienta gratuita la gente también podría asignar equipos. Ahora lo vamos a ver después. Lo que no se puede hacer es imputar horas y gastos, que eso es una funcionalidad premium, pero ahora lo vemos enseguida. Entrando otra vez como Project Manager en el proyecto, podemos asignar a los miembros del equipo, a los team members. Podemos decir, por ejemplo, que José está trabajando en este proyecto como Project Manager. Para eso hay que buscarle aquí, para este paquete, y bueno, pues aquí me deja asignarme a mí mismo. Y ya cuando cambio de gorra y entro con el rol de Team Member, pues podré ver que tengo una asignación. Una cosa interesante es el Team Charter, por ejemplo, que aquí todos los miembros del equipo están compartiendo esta información sobre cómo ellos deben organizarse, y ellos, si son team members, pueden cambiar esto. Entonces es una serie de reglas para trabajar en el equipo, y esto pues cada equipo debe prepararlo. También hay otras utilidades así para ir registrando tu felicidad, cómo estás en cada momento y por qué, ¿vale? Esto ahora no lo voy a contar,
pero esto es muy útil para retrospectivas ágiles. Y, hombre, pues lo más interesante aquí es ver cómo te han explicado tu trabajo. Aquí no tengo nada, ¿no? Pero si yo hubiera puesto una explicación de lo que tiene que hacer esta persona, pues aquí lo verías, lo puedo ver desde el móvil y también puedo ver quién trabaja conmigo. De momento no hay nadie más, pero yo podría saber mis compañeros que están asignados en este paquete conmigo, ¿vale? En este proyecto, dentro de este proyecto, pues el paquete que representa el proyecto entero. Aquí estoy yo y podré asignar, podré imputar horas, gastos, hacer una serie de cosas. Y aquí también podré ver mi asignación temporalmente, etcétera. ¿Okay? Entonces esto pues también da pie a que los team members tengan voz. Y aquí pues entras en esa asignación y puedes dar comentarios. ¿Vale? Yo aquí puedo, antes que nadie, darme cuenta pues que algo va a pasar. En el paquete yo estoy asignado, que no me deja elegir otro, claro. Pues con esta fecha yo estoy diciendo pues que algo pasa, ¿vale? O sea, no sé, aquí problema inminente, no lo sé. Y podría explicar el por qué, ¿vale? Entonces esto es lo mismo que hicimos antes como interesados, o sea, puedo decirlo para que la gente vea que yo pues aquí, bueno, pues se lo he pasado, o sea, ahí veré que el Project Manager lo habrá leído sí o no. Aquí, si esto está marcado como verde, lo habrá leído. ¿Okay? También podría ocultar mi identidad. No tiene sentido si soy el único team member, ¿no? Pero si hay varios team members en el equipo, pues si esto lo ponemos como anónimo, pues ya no se sabe quién ha dicho eso. Y eso es útil también para que la gente se sienta segura cuando habla de malas noticias o anticipa posibles problemas. Los project managers queremos saber esto. Y bueno, nos da un poco igual quién lo haya dicho, pero queremos la información y nosotros no la tenemos y ellos sí, porque están en el día a día, en el terreno. Y ya por fin, para finalizar el vídeo y cerrando un poco esa primera experiencia que yo me imagino que puede tener un project manager que esté agobiado con el papeleo, con los procesos y descubra a PM People y se convenza, pues porque lo usa, de que puede ayudarle mucho. Pues como decía, para cerrar, sí me gustaría ver esa experiencia de, bueno, ya me he convencido yo, he jugado varios roles, he sido Functional Manager, Resource Manager, Stakeholder, Team Member, pues más o menos me cuadra a mí, pero realmente va a apoyarte si no eres tú solo, sino que tu gente también. Entonces, pues hay mucha gente que se relaciona con el Project Manager, o sea, aquí quizá esto sea interesante remarcarlo, que lo característico de esta herramienta es que no es la misma para todos y que bueno, pues tiene una especialización por roles. Si tú entras con el rol de PMO, que este rol no se puede usar en la organización gratuita, ¿vale? Pues ves todo, por eso la organización gratis no se puede usar. No puede ser que todos los usuarios gratuitos de PM People vean todo lo de todos los demás. Eso tiene sentido cuando vas a una organización premium, ¿vale? Como esta de nuestros clientes. Pero bueno, puedes utilizar otros roles, o sea, puede ser, por hablar muy rápido, el incentivo que alguien tiene cuando se gestionan proyectos puede variar de dos clases fundamentalmente. Esta gente de aquí de la derecha se acercan a los proyectos para ejecutarlos, ¿vale? El project manager, el team member, o sea, cada cual hace cosas aquí. El resource manager será responsable de recursos y cuando nos elevamos a un portfolio, a un programa, pues también aquí somos doers, estamos haciendo, ejecutando, usando recursos para ejecutar y somos responsables y rendimos cuentas. Entonces aquí hay un tipo de incentivos cuando la gente gestiona proyectos de una forma profesional. Y por otro lado, pues hay mucha gente cada vez más, porque los proyectos cada vez son más interesantes para más gente, que se acercan a los proyectos desde aquí, desde la barrera. O sea, no están haciendo ellos, están siguiendo los proyectos. Lo típico es pensar en los stakeholders, esta gente que se acerca a los proyectos porque después tendrán que usar el producto del proyecto y quieren pues que salga como ellos han pensado, etcétera. A veces ellos propusieron la idea inicial. Entonces es lógico que ellos quieran seguirlo y que también adviertan cuando el proyecto no está siendo como ellos están queriendo y no queremos sorpresas al final cuando es muy tarde y muy costoso
deshacer o reparar, ¿no? También puedes acercarte con el rol de requester. Este es el rol nuevamente del comercial. Siempre tiene que haber alguien que pide el proyecto en primera instancia. Cuando la organización, imagínense que esta organización pues está vendiendo proyectos a clientes, pues esta figura suele ser el comercial, que bueno, pues descubre que un cliente quiere una propuesta y bueno, el rol y el incentivo es muy diferente cuando eres requester. Y el project manager pues tiene que saberlo y seguramente pues le da una atención especial a ese comercial que quiere saber simplemente si el proyecto ha terminado ya el delivery para vender el siguiente proyecto al cliente, ¿no? En proyectos internos también hay alguien que pide el proyecto en primera instancia, aunque no se venda a un cliente. Está muy bien, es muy recomendable distinguir esta figura del requester. Esto está claro para todo el mundo, ¿verdad? O sea, el que autorizó el proyecto tiene otro interés especial. Es culpa suya si este proyecto se decidió y no tenía que haberse decidido, ¿okay? Entonces ahí el interés también es especial. Verás algunas cosas diferentes a las que ve el requester. El stakeholder ya lo hemos visto. El que está dirigiendo el departamento en el que se ejecuta ese proyecto, en este caso el jefe de ingeniería, pues es un rol especial. Aquí esta gente tiene objetivos a veces comerciales y se interesa mucho en las finanzas. Entonces aquí se ofrecen otras pantallas especiales para estos, ¿vale? Y luego, pues por último ya el Project Manager Assistant es el ayudante, el asistente del Project Manager, que en empresas EPC esto suele ser el planner muchas veces, la persona que está recalculando fechas y haciendo muchas cosas para ayudar al Project Manager, que está bastante lío tiene con el contrato, con seguirlo todo y bueno, hay mucho en juego y estas ayudas no vienen mal. Entonces aquí, si eres PMA, puedes ayudar a varios project managers y tú entrarás y verás pues los proyectos que tú puedes apoyar y puedes hacer exactamente lo mismo que hace un project manager, ¿okay? Entonces, bueno, pues seguramente en una primera experiencia este project manager que entre y descubre la herramienta no quiere verlo todo, ¿no? Pero por lo menos querrá experimentar el team member, ya lo ha visto en sus propias carnes, pues a lo mejor quiere invitar a un team member de confianza para que vea un poco qué impresión tiene, ¿vale? En la organización gratis no puede probarlo de imputar horas y gastos, que esto también es muy útil, pero esto es una funcionalidad que no se puede usar aquí, ¿vale? Y luego, pues el interesado también querrá ver cómo alguien pues que no conoce esta herramienta, pues qué impresión tiene. Entonces vamos a jugar un poco eso, invitando a alguien que no está en la herramienta para que vean el ciclo de cómo pueden tener esa primera impresión esas personas diferentes, ¿vale? Para hacer esto, pues como soy yo conmigo mismo, pues voy a hacerlo con otro correo mío, ¿vale? Un correo que todavía no está registrado en la herramienta para que vean el ciclo completo. Entonces, vamos a proceder entonces a invitarme a mí mismo, que soy otro usuario, como interesado. Vuelvo al registro de interesados y voy a añadir un nuevo interesado. Explicaría pues qué consiste este interesado, qué quiere, etcétera. Pero aquí lo busco y no lo encuentro porque no está registrado, le puedo invitar. Esta es la idea, ¿okay? Entonces aquí le llegará un correo porque le he invitado y veo que me ha llegado aquí, seguramente, donde pone correo no deseado, ¿lo ven? Aquí me saldrá un link, me dice un tal José Barato me ha invitado a esta organización como stakeholder para unirte a este proyecto como interesado. Bueno, pues vamos allá. Voy a registrarme, claro, no tengo usuario, pues acepto las condiciones y ahora me habrá llegado otro correo o ya podré entrar, voy a comprobar, yo creo que ya podré entrar, a ver. Y aquí pues estos son los roles que se ven al principio y si entro como interesado me tiene que salir este proyecto. Entonces ven que fácil, yo ya estoy viendo que este proyecto que me han invitado pues está en esta situación y hace tiempo pues estaba de otra forma y la línea base se aprobó para que fuera así y bueno, igual que antes, o sea, yo podría poner comentarios, solicitudes de cambios, etcétera, ¿ok? Bueno, aquí también voy a aprovechar para ponerme una foto, ¿vale? Hay que humanizar las herramientas.
Si me gusta más en español, pues en español, etcétera. ¿Vale? Voy a cambiar ahora y comprobaré aquí, entrando otra vez como Project Manager, que esta persona pues ya está accediendo. Ya hay 12 interesados, el 12º es él y aquí pues es el José Barato. ¿Vale? Entonces ahora pues este Project Manager le preguntará a ese otro usuario qué le parece esta herramienta, si le parece útil, y ya son más personas tomando decisiones o pensando si es conveniente una herramienta nueva o no, porque siempre las herramientas pues son cambios, aunque sean para mejor, pues siempre son cambios y hay mucha gente que rechaza el cambio. Entonces que no haya sorpresas por aquí, vamos a validar el cambio, ¿vale? Y la otra cosa que podemos hacer es invitar a esta persona como team member, a otra persona como team member, ¿no? Vamos a utilizar el mismo correo. Si entro aquí como resource manager, veo que el único que está en este pool o centro de recursos es esta persona. Bueno, pues yo aquí puedo añadir un team member, no lo encuentro en la lista de team members con los que yo trabajo, y puedo añadirle, puedo decir José Barato 2, le quiero invitar, me pedirá el email como antes, ¿ok? Como esta persona ya está registrada, pues ahora ya no tiene que validarse por el correo y ya le tenemos aquí, y entonces le podría asignar. Entraría aquí al proyecto, igual que teníamos antes asignado en el paquete 0, pues teníamos asignado a mí mismo, pues también podría asignar a esta otra persona, ¿vale? Que me saldrá por aquí, ¿lo ven? Y ya esta otra persona podría entrar con esa gorra y ver un poco pues esa asignación. Yo aquí podría explicarle lo que quiero que haga, ¿vale? Y ahora pues esa persona, como antes, bueno, ya no voy a hacerlo otra vez, pero entienden la idea, ¿no? Entonces cuanto más se abra esta prueba para que se vea si esta herramienta es útil o no, que yo creo que sí, pero la gente se tiene que convencer, no demos nada por sentado, ¿vale? Pues igual nos animamos y ya vamos con más fuerza pues para hacer este cambio en la organización, ¿okay? Si esto prospera y tiene sentido tender el cambio a otros proyectos míos o a otros proyectos de colegas, pues lo suyo es no trabajar aquí en la organización gratuita, porque esto da, bueno, pues una imagen un poco no demasiado buena, que los proyectos de la empresa estén en una organización compartida. No es que los demás de otras empresas, los usuarios de otras empresas puedan ver nuestros proyectos, pero bueno, es inevitable esa susceptibilidad comprensible de los jefes, porque los proyectos siempre son confidenciales, ¿vale? O sea, por mucho que en People digamos que nadie ve lo que no es suyo, pues no da buena imagen. Aquí estamos pues en una organización gratuita y bueno, igual sería más sensato pues activar el periodo de prueba con una organización diferente, con el logo de la empresa, pues como tienen por ejemplo aquí, ¿no? Aquí pues se ve que están solo los proyectos de ABOT, ¿no? Y aquí pues hay una imagen bastante diferente. Entonces, si eso se anima este Project Manager a hacerlo y a probar, pues también aquí yo creo que es bastante sencillo y suave, o sea, no hay mucho cambio. Es decir, a lo mejor hemos trabajado con los proyectos dentro de esta organización gratis y para activarlo es así de sencillo. Vas aquí y eliges el plan. Tengan en cuenta que hay un coste por usuario, pero este coste por usuario solamente por los usuarios gestores, es decir, los stakeholders, los team members no cuentan en el pago, ¿vale? Podemos activar el periodo de prueba con la modalidad estándar. Estándar significa que no tiene el tema de los programas, los portfolios y otras funcionalidades, ¿vale? Pero aquí noten que pueden elegir empezar de cero, sin proyectos, o trasvasar los proyectos que tienen en la organización gratuita a la nueva organización. Aquí le pondrían el nombre, etcétera, y empezarían ya el periodo de prueba.